Hola, bienvenidos un día más a estas secciones de vistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña David Lema, que viene presentando su primera novela, Los muertos también gritan. Hola David, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Bueno, cuéntanos esta novela. Antes de nada, no dijimos que tú eres periodista también, ¿no? Y bueno, parece ser que últimamente los periodistas se tiende a escribir novelas. ¿Qué pasa? ¿Necesitamos un poco de ficción en la vida o qué? Es un vicio, ¿no? Dicen que todo periodista al final quiere escribir, pero bueno, creo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? A mí me apetecía desde hace muchos años escribir una novela porque me gusta mucho contar historias que puedan emocionar a la gente, ¿no? Que me emocionan a mí y compartirla con el resto y en este caso con los lectores, ¿no? Hay algo muy diferente a la hora de escribir en un periódico y a la hora de escribir novela, y es que en el periódico estás casi pensando en todo momento qué es lo que dirá el lector. Cuando tú escribes un artículo, un reportaje, como recibimos tanto feedback continuamente, eso como que perturba un poco tu trabajo, ¿no? Pero a la hora de escribir una novela, yo no tenía ni idea quién era el lector, tampoco quería saberlo y tampoco me interesaba. ¿Y una vez acabada? Ahora quiero conocerlos a Ahora todos. sí, ¿no? Ahora quieres saber qué opinan. Bueno, para este debut, para tu premier, has elegido género negro. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un género, sinceramente, que a mí me gusta mucho, y después porque es un género que a lo largo de la trama, es un género que te permite que, evidentemente hay una trama policial, pero por arriba de la trama y sobre todo por debajo, se presta mucho a que puedas contar la historia personal de cada uno de los personajes, ¿no? Que eso para mí es algo muy importante y que llena una novela de credibilidad, ahora que hablamos del periodismo. Es decir, que cada personaje tenga, por ejemplo, muchos momentos de felicidad y a la vez que tenga muchos momentos de tristeza, como en la vida real, quiero decir. Claro. Al final todos tenemos heridas, ¿no? Y que tengan sus circunstancias, ¿no? Eso es. Sin que ello te despiste de la trama policial, que al final es lo que enhebra toda la novela, ¿no? La trama está ambientada en Fisterra, ¿no? En la Costa de la Morte, en tu tierra, y bueno, está el narcotráfico por el medio. Parece que nos libramos, ¿no? Bueno, y sobre todo nos libráis aquí, ¿no? En las Rías Baixas. No, es verdad, quiero decir, al final el narcotráfico en Galicia entra por las Rías Baixas. Bueno, todos sabemos que entra por estas redes que había de extraperlo, ¿no? Sobre todo a finales de la posguerra. Esas redes se van fortificando y llega un momento, creo que son en los años 70, 80, si no me equivoco, en la que las redes del narcotráfico sudamericanas las ven y dicen, nosotros tenemos que aprovechar toda esta organización que hay aquí en las Rías Baixas, ¿no? Y lo que ocurre es que esas organizaciones poco a poco se van diversificando, como se diría en un negocio normal, ¿no? Y van creando unas redes minoristas, que son lo que nosotros conocemos ya como las familias, ¿no? Esos señores de las drogas locales, que se van ubicando en diferentes zonas de la costa gallega, y una de las zonas en las que se ubican y con fuerza es en la Costa da Morte, una costa que ya por el nombre además invita mucho a que se produzcan determinados crímenes y sobre todo determinados delitos. Tú eres de C y, bueno, Fisterra, toda la Costa de la Morte, tiene una presencia importantísima en la novela. El ambiente, vamos, es que parece que se vive, ¿no? El ambiente, la brétema, la niebla de esa zona. ¿Qué importancia tiene la localización? Yo no sé si es tanto la localización como la geografía en general. Es decir, hablamos del punto más extremo de España, ¿no? Hablamos de una costa hiperescarpada de, creo que son 1900, puede ser, 1900 kilómetros de costa, creo que es la costa más larga de toda España, ¿no? Entonces, esa combinación es lo que le da a nuestra costa, no solo a la Costa de la Morte, sino a toda la costa, un escenario muy proclive para que se desarrolle la novela negra. Es decir, es la novela negra la que viene a Galicia, y además está viendo como un boom, ¿no? de novela negra en Galicia, la que viene a Galicia y dice, hombre, pero si aquí lo tengo todo hecho, ¿no? Tengo esos paisajes escarpados, tengo esa borracheira que lo cubre todo, tengo incluso la retranca, que es muy importante en las novelas negras, ¿no? Ponerle un poquito de humor al misterio. Quiero decir, se dan una serie de ingredientes que yo creo que casan muy bien con el noir, con el thriller. Y después está el tema del narcotráfico, que aunque
no genera lo mismo que generaba en los años 80, sigue siendo un tema que fascina, un tema que atrae un montón, ¿no? Y que está muy vinculado a Galicia porque, evidentemente, en aquellos años Galicia era una comunidad económicamente muy deprimida y entonces un montón de familias ven el narcotráfico, no me refiero a las familias que dirigen, ¿no?, digamos, el narcotráfico, a las familias de los señores locales, sino a familias de personas normalísimas que ven en el narcotráfico una salida económica a las penurias que están pasando. Eso se ve muy bien, por ejemplo, eso es, ¿cómo se llama la película de Jorge Coira, que está rodada en las Rías Baixas, creo que es del año 2002, Entre Bateas. Se ve muy bien como dos chavales muy jóvenes, de 15, 16 años, justamente buscan eso, no por caer en el delito, sino por intentar ayudar a su familia económicamente. Y bueno, como decíamos, son escenarios de tu infancia, de tu familia está ahí. ¿Qué hay de esa vivencia personal? ¿Hay algo en la novela o no? Es una pregunta trampa esta, ¿no?, que hacemos mucho los periodistas. ¿Qué hay de personal en la novela? Quiero decir, la novela no es una novela de esta de expiación de demonios, ni de expiación de obsesiones, ni mucho menos. Pero de manera involuntaria sí que es imposible que no te caiga un poquito de ti, ¿no? Por ejemplo, la protagonista es una mujer, ¿no? Carla Traba. Pues evidentemente, esto quizá no te das cuenta cuando lo escribes, pero está relacionado con que Galicia es una sociedad matriarcal, aunque hubiese y haya mucho machismo y demás, pero es históricamente una ciudad matriarcal. Yo me crié entre mujeres y una vez escribes la novela y acabas de escribirla y dices, ¿qué peso, por ejemplo, tiene la mujer en la novela? Y es cuando empiezas a reflexionar, cuando te das cuenta de esos motivos íntimos que sin quererlo, bueno, pues sí que salen en las páginas. Precisamente la sargento Traba regresa, ¿no?, a Costa da Morte después de estar mucho tiempo fuera, como bueno, en la Guardia Civil, para investigar un delito donde ha aparecido muerto pues un compañero, donde hay una serie de casos que no vamos a desvelar. ¿Qué me puedes contar de esta protagonista? Fíjate, es una protagonista gallega, porque ella es de la zona, es de la Costa da Morte, es de un pueblecito que se llama Corcubión, pero contra el tópico gallego, por ejemplo, ella no tiene morriña, es uno de los elementos, ¿no? Ella es como el personaje discordante en toda esta idiosincrasia gallega, de la retranca, del misterio, del retraimiento, de este humor que tenemos a veces sin pretenderlo, ¿no? Por ejemplo, eso, no tiene morriña, no echa de menos el lugar, ella solo echa de menos a su familia, no está adaptada a este habla tan lenta que a veces tenemos, que creemos que decimos todo con dos palabras cuando no decimos nada, ¿no? Entonces, ella llega a investigar un caso muy, muy grande, que es la Operación Arnela, que es una operación contra el narcotráfico que se desarrolla allí en Fisterra, y de repente ella quiere saber respuestas. Pero claro, allí las respuestas se las dan pues como se dan en Galicia, porque es un tópico, pero los tópicos existen por algo, ¿no? Entonces yo quería que esa idiosincrasia gallega estuviese muy presente y que tuviese ese contraste con la protagonista, que es Carla Traba, que no soporta esa manera de ser que tenemos los gallegos. Bueno, David, y después de esta inauguración, de este estreno en la literatura, ¿te quedaron ganas de seguir o cómo es? Me quedaron ganas, lo que pasa es que a lo mejor cuesta un divorcio, por ejemplo, o un despido, no lo sé. No, sí, es pasar del periodismo a la, bueno, no quiero decir a la literatura, pero a la ficción, es fascinante, ¿no? Porque además nosotros estamos hiperacostumbrados a trabajar con determinados elementos y sobre todo a cumplir unos límites deontológicos, unos límites deontológicos que aquí te puedes saltar. O sea, la ficción te permite saltarte todos los límites deontológicos que tú te imagines, incluso morales y éticos. Ya no me refiero al periodismo, sino de la sociedad. Tú puedes decir que tu protagonista principal, que no es el caso, ¿no? Pero por ejemplo que es un... Imagínate que esto pasa en muchas novelas, es un violador. Tú puedes contar la historia de un violador en una novela, puedes ficcionarla y estás traspasando absolutamente todos los límites, ¿no? Y eso es un camino muy escarpado, pero es muy interesante intentar surcarlo, ¿no? Eso sí, aunque sea ficción, lo que he intentado es que siempre hubiese cierto anclaje de realidad. Es decir, tú puedes traspasar los límites, pero esos límites de la ficción tienen que ser creíbles. Que es un poco una contradicción, pero es verdad. Un crimen, por ejemplo, el crimen no puede ser espectacular. ¿Cuántos crímenes espectaculares conocemos?
Muy pocos. Muy pocos. Al final los crímenes pasan, estamos ahora teniendo esta entrevista y el crimen pasa justo en el bar que está enfrente, ¿no? Porque dos vecinos empiezan a discutir, esto también es muy gallego y esto sí que es tópico por los marcos de su finca, pero y esto pasa y uno le acaba dando con el sacho en la cabeza a un vecino y lo acaba matando, ¿no? Ahí se produce un crimen y es de lo menos espectacular posible. O sea, el crimen está como demasiado... ¿cómo decirlo? Eso es, el crimen, eso es. Hay demasiado romanticismo en el crimen cuando el crimen es muy rutinario. Bueno, pues nada, nos vamos a conformar primero con esta y ya esperaremos una segunda parte, una segunda entrega o una nueva aventura. Muchísimas gracias por venir aquí a presentarnos tu novela. Muchísimas gracias a ti y espero que la disfruten todos. Y ahora sí, como decía antes, quiero conocer a todos los lectores. Muy bien, gracias. Gracias.